Fuimos de excursión al Valle de las Brujas. No hay nada que se pueda hacer al respecto ahora. Ella se ha ido. Yo no. Tengo una furgoneta reservada para la próxima semana y voy a cargar mis cosas y salir de aquí. Tengo un trabajo en otra ciudad. Quizás, entre la mudanza y lo que sea que esto deba ser, pueda dejar todo atrás. Tuve una novia. No quiero usar su nombre real, así que la llamaré Susan. Nos mudamos juntos y durante un par de años todo fue genial. Tuvimos aventuras juntos. Eso es lo que ella solía llamarles. De repente, le surgía una idea en la cabeza y allí íbamos, como semillas de un diente de león, flotando a donde el viento nos llevara. A veces eran viajes, como cuando fuimos a la cueva Mames. Y a veces era algo simple, como probar una cafetería al otro lado de la ciudad. Creo que por eso tengo que mudarme. Hay recuerdos de ella en todas partes. Veo su sonrisa asomándose en cada esquina. A ella le gustaba hacer cosas al aire libre. Nada demasiado loco. Hicimos algunas excursiones de camping, pero no era más que conducir hasta allí y descargar nuestra tienda. Sin embargo, le encantaban las caminatas de un día. 4 millas. 10. Siempre encontraba lugares interesantes a los que ir. Y fue en uno de esos viajes donde todo salió mal. Era un lugar donde ya habíamos caminado antes. Uno de los parques a las afueras de la ciudad. Tenía varios senderos de diferente dificultad y habíamos recorrido todos en algún momento. Ese día íbamos a tomar el bucle largo, el que se extendía más allá del río. Tenía un par de pendientes bastante empinadas, pero nada realmente loco. Era un día agradable y nuestro apartamento se sentía demasiado pequeño. Eso fue lo que ella dijo cuando sugirió que fuéramos. Sentía que se estaba ahogando. Así que me puse mis botas de senderismo y allí fuimos. Me pregunto si había señales de algún tipo. Un indicador de que algo estaba mal. Pero he caminado por ese sendero tantas veces que todo se mezcla en mi cabeza y no puedo recordar si había algo fuera de lo común. No había nada que destacara hasta que vimos el letrero. Bucle del Valle de las Brujas, decía. 2.5 millas. Nunca habíamos visto el bucle del Valle de las Brujas antes. Pero este era un parque bastante grande y había mucho terreno que aún no tenía senderos. Podrían haber abierto un nuevo sendero. Susan estaba emocionada, porque esto significaba que había una nueva aventura frente a nosotros. Un lugar donde no habíamos estado antes. De todos modos, planeábamos tomar otro bucle de 2.5 millas, así que realmente no había razón para no probar el nuevo sendero. Era un nombre extraño, pensé. Esperaría ver algo así en Nueva Inglaterra, pero aquí era más probable ver nombres que hicieran referencia a los pueblos indígenas o a los hitos naturales. Supuse que descubriríamos en algún momento el significado cuando llegáramos a un letrero con datos interesantes sobre la zona. El sendero descendió bruscamente, llevándonos hacia un valle como prometía. Empecé a sentirme incómodo de inmediato. Todo en el sendero me hacía sentir como si estuviera entrando en un lugar extraño y ya no estaba tan seguro de dónde estaba. Sentía que nos estábamos perdiendo en el bosque con cada paso. Eran los árboles. Los árboles cambiaron. Los arces y robles que dominaban el parque disminuyeron a medida que descendíamos, reemplazados por un viejo bosque de pinos. La maleza desapareció. El suelo del bosque era una alfombra abierta de agujas de pino. Había pocos pájaros y menos animales, y el viento no descendía tan lejos en el valle. Sentía que estábamos invadiendo un lugar mientras el silencio nos envolvía. Quería dar la vuelta. Pero Susan estaba emocionada. Después de todo, era un lugar nuevo, y esa misma inquietud que me impulsaba a irme era lo que la empujaba hacia adelante. El sendero se niveló y se bifurcó. Habíamos llegado al comienzo del bucle. Como era de esperar, había un letrero, pero no era como los otros que se encontraban en el parque. Estaba hecho completamente de madera con letras talladas. Sin impresiones con gráficos y mapas, sin cubierta de plástico. Nos inclinamos sobre él, leyendo las pocas palabras grabadas en su superficie. Solo los niños pueden ir. Todos los demás deben quedarse. Susan y yo lo miramos durante un momento y luego nos miramos entre nosotros. Su rostro estaba radiante y animado. Había estado con ella el tiempo suficiente para saber lo que pasaba por su cabeza. Esto ya no era una simple caminata. Era un misterio.
Quizás están preparándose para un evento de Halloween, sugerí. Probablemente no deberíamos estar aquí si ese es el caso. El sendero no estaba bloqueado. Quizás se olvidaron. No era difícil ver que estaba tratando de encontrar una razón para dar la vuelta. Susan hizo una mueca y me agarró la muñeca. Era solo un bucle de 2.5 millas, me urgió, y el sendero hacia el valle ya debía ser 0.5 millas. No estaríamos aquí tanto tiempo. Caminaríamos rápido. Regresaríamos al letrero en un instante y luego podríamos irnos y preguntar a los guardabosques sobre el nuevo sendero. Cedí. Quiero decir, la amaba. Amaba su entusiasmo. Superaba mis reservas, como siempre lo hacía. No regresamos al letrero. No estoy seguro en qué momento nos dimos cuenta de que no estábamos saliendo de allí. Hubo esa incertidumbre al principio, cuando confirmamos que aún estábamos en el sendero y tratamos de recordar si habíamos visto alguna bifurcación. La repentina punzada de miedo cuando sacamos nuestros teléfonos y descubrimos que no teníamos señal y no podíamos consultar un mapa. Y luego la impotencia mientras caminábamos por ese sendero, una y otra vez, tratando de encontrar el letrero, una bifurcación, algo. Formamos montones de agujas de pino en medio del camino, esperando poder encontrarlos de nuevo y saber que habíamos completado un bucle. Nunca los volvimos a ver. Y no había puntos de referencia, solo los interminables pinos a ambos lados del camino de tierra. Creo que realmente comencé a tener miedo cuando llegó el atardecer y todavía estábamos en el Valle de las Brujas. Susan no podía explicar lo que estaba sucediendo. Ni yo tampoco. Nos enojamos, discutimos un poco y luego ambos lloramos un poco. No era culpa de ninguno de los dos, acordamos. Habíamos entrado en esto juntos y así saldríamos juntos. Mientras tanto, teníamos que averiguar cómo sobrevivir aquí con muy poca agua, sin comida y sin refugio. No esperábamos que alguien viniera a buscarnos hasta el lunes. Los guardabosques podrían encontrar nuestro auto dejado en el estacionamiento y darse cuenta de que alguien estaba desaparecido, pero decidimos no contar con eso. Habíamos ido de excursión un sábado, así que eso significaba 2 noches de espera antes de que comenzara la búsqueda. Guardaríamos el agua el mayor tiempo posible. Podíamos estar sin comida. Y no dejaríamos el sendero. Eso solo haría que nuestra situación fuera peor, razonó Susan. Si nos perdíamos en el bosque, sería aún más difícil para los rescatistas encontrarnos. Consideramos ver si podíamos hacer una fogata. No había ramas caídas, ni piedras, nada más que una gruesa alfombra de agujas de pino. No valía la pena arriesgarse a aventurarse más lejos del sendero, razonó Susan, ya que aún no estaba tan frío por la noche. Encontramos un árbol cerca del sendero y nos apoyamos en él, acurrucados juntos, y miramos como el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte. Estaba oscuro en el Valle de las Brujas. Oscuro de manera opresiva. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la noche, apenas capaz de ver los troncos de los pinos. Era una noche nublada y ni siquiera teníamos luz de luna para ayudarnos. No teníamos linternas y decidimos conservar la mayor parte posible de la batería de nuestros teléfonos. El mío estaba apagado. Dejaríamos encendido el de Susan, ya que tenía más posibilidades de que familiares o amigos la llamaran por capricho. Tal vez tuviéramos suerte y la señal llegara hasta nosotros en el valle, o tal vez se preguntarían por qué no respondía. Luego intentamos dormir. Me sentía más seguro con Susan a mi lado. Al menos no estaba solo. Estábamos juntos. Aún así, me costaba conciliar el sueño. Sentía que pasé horas así, con mi cabeza apoyada en la suya, los ojos cerrados para no tener que ver la oscuridad a mi alrededor, tragándose el valle en su abrazo. Cuando finalmente logré dormir, fue de manera ligera. Solo un breve sueño. Y así, cuando algo nos encontró, me desperté. No estoy seguro de que me sacó del sueño. Algún instinto olvidado, supongo, la parte de mi cerebro que recuerda lo que es ser presa, susurrando que estaba bajo la mirada de un depredador. Desperté de golpe, pero no me moví, mis sentidos apresurándose a alcanzarme y entender a que había despertado. Algo se erguía sobre nosotros. Algo grande. Miré sus patas esbeltas y luego seguí la línea hacia un torso grueso y una cabeza estrecha que se alzaba sobre nosotros. Un ciervo. Débilmente, mi mente razonó que en realidad no era tan grande, era la oscuridad y el ángulo. Pero se sentía enorme. Solté un suspiro lento. Solo un animal curioso.
inofensivo. Luego giró ligeramente la cabeza y sus ojos captaron los escasos hilos de luz que lograban atravesar las nubes y los árboles, y vi que sus ojos eran blancos, como los de una persona. Vi la oscuridad de la pupila y el iris. Tenía ojos humanos. Sentí la mano de Susan encontrar la mía. Me dio un ligero apretón. Ella también estaba despierta. También lo vio. Ninguno de los dos se movió. Creo que dejé de respirar por completo, sosteniendo inconscientemente la respiración todo el tiempo que nos miró. Luego, pareció perder interés y se alejó. No dijimos nada el uno al otro. Y no creo que ninguno de los dos durmiera, permaneciendo despiertos y observando el bosque silencioso hasta el amanecer. Por la mañana, el sendero había desaparecido. Nos habíamos asentado a pocos pies de él. Si hubiéramos estirado las piernas, nuestros dedos de los pies podrían haber rozado el borde. Sin embargo, cuando el sol rompió entre los árboles, un respiro dorado después de aquella larga noche, descubrimos que estábamos rodeados por todos lados de pinos sin características. Sin sendero. Sin marcas. Nada. No. No estábamos alucinando, ¿verdad?, preguntó Susan, y escuché la primera delgada nota de pánico en su voz. Había un sendero. Estuve de acuerdo en que sí lo había. Y luego buscamos, apartando las agujas de pino para revelar la suave tierra debajo. No había sendero. Era como si nunca hubiera existido. Finalmente, tuvimos que admitir lo que ambos estábamos pensando: algo antinatural estaba sucediendo aquí. Nos habíamos topado con algo que estaba fuera de nuestra comprensión del mundo. No es una conclusión fácil de aceptar. Creo que ambos deseábamos desesperadamente que esto fuera un truco de nuestras mentes. Intentamos razonar que así era, y admitiré que teníamos argumentos convincentes que intercambiamos entre nosotros. Los ojos humanos del ciervo podrían haber sido un juego de luces que nuestros cerebros habían racionalizado en la imagen más cercana que coincidía. La falta de señal de celular era, por supuesto, por el valle. Pero el sendero, no podíamos explicar el sendero. Era tan obviamente un sendero, barrido de agujas de pino y la tierra compactada por tantos pies. No era un sendero de animales, ya que era lo suficientemente ancho para que 3 personas caminaran lado a lado. Y ahora había desaparecido. Entonces, nuestra siguiente pregunta se convirtió en: ¿esperábamos rescate aún? Porque si lo hacíamos, la cosa sensata era quedarnos en un lugar. Pero si no pensábamos que los rescatistas encontrarían el valle en absoluto, entonces estábamos solos. Intentamos averiguar cuánto tiempo teníamos. Nuestra botella de agua estaba medio llena, así que el agua no se convertiría en un problema durante unos días más si racionábamos cuidadosamente, calculamos. La comida ya era un problema, ya que mi estómago se retorcía incómodamente, pero sabíamos que aún teníamos tiempo antes de llegar a condiciones de inanición. Nos quedaríamos donde estábamos durante otras 2 noches. Dejaríamos que el lunes viniera y se fuera. Y si no había señales de búsqueda, ya que aunque el parque es grande, no es tan grande, y seguramente oiríamos helicópteros, entonces comenzaríamos a buscar nuestra propia salida. Solo necesitábamos salir del valle, después de todo. Había señal de celular en todo el parque. Podríamos llamar para pedir ayuda cuando estuviéramos afuera. Pasamos el día preparándonos para la noche. Arrancamos algunas ramas más pequeñas de los pinos y construimos un refugio. Nada nos perturbó. De hecho, el bosque estaba inquietantemente vacío. No vimos aves, ardillas ni ningún otro animal. No se lo mencioné a Susan, aunque probablemente lo había notado por su cuenta. Mantuvimos nuestra conversación en cosas aburridas. Ayudaba a estabilizar nuestros nervios. Me pregunto si hubiera sabido entonces que ella no saldría del valle conmigo si hubiéramos hablado de algo diferente. No creo que lo hubiéramos hecho. ¿Qué más había que decir que no se hubiera dicho antes? Nos amábamos, lo habíamos dicho, habíamos hablado sobre nuestro futuro juntos. Sabíamos todas las cosas importantes y nos lo decíamos una y otra vez solo con la forma en que nos tomábamos de las manos mientras nos acomodábamos en nuestro refugio. Dormí un poco. Aún más ligero que la noche anterior, así que cuando algo se acercó al refugio, lo escuché venir. No estaba tratando de ser sigiloso. Sus pasos eran pesados y, aunque estaban amortiguados en la gruesa alfombra de agujas de pino, el bosque estaba lo suficientemente silencioso como para que sus pasos resonaran. Sentí las manos de Susan apretarse alrededor de las mías.
Sus uñas dolían donde se hundían en mi piel y no podía estar molesto, porque yo le hacía lo mismo. La criatura se detuvo en la entrada de nuestro refugio. No era mucho como una puerta. Ni siquiera era lo suficientemente grande para una persona. Habíamos entrado y luego levantado nuestro techo improvisado de ramas y agujas sobre nosotros. Todavía había una capa de nubes, pero suficiente luz filtraba para que pudiera ver pies humanos. Pies descalzos. Tobillos pálidos. Por un breve momento pensé que estábamos salvados, pero luego pensé, ¿por qué están descalzos? Ven, susurró una voz femenina. Ven. Sonaba como si no nos estuviera hablando a nosotros. El techo de nuestro refugio fue arrancado. Las paredes colapsaron rápidamente. Susan y yo nos acurrucamos, mirando hacia arriba con horror a un oso. Se alzaba sobre nosotros. Su pelaje estaba enmarañado, colgando de su pecho como un vestido. Sus ojos eran blancos, con pupilas dilatadas. Ojos humanos. Desesperadamente, miré hacia abajo a sus patas. Piernas humanas. Y me di cuenta, manos humanas. Un cuerpo humano. Un cuerpo de mujer. Pero de los hombros hacia arriba, era un oso. Abrió su hocico y vi los afilados dientes blancos dentro. Ven a mí, llamó una última vez, y los animales comenzaron a salir del bosque. Ciervos. Ardillas. Ardillas listadas. Había algo inmenso cerca de la parte trasera de sus filas que juraría que era un alce. Caminaban hacia nosotros a través de los pinos y todos sus ojos brillaban en la escasa luz. Tantos ojos humanos sin parpadear. ¡Corre!, gritó Susan. Su mano era un vicio en mi muñeca. Me apresuré a ponerme de pie tras ella y corrimos, alejándonos de la horda de animales que se acercaba, huyendo sin rumbo a través del valle. La mujer oso nos observaba ir. ¿Por qué se molestaría en darnos caza? Sabía que era inútil. Éramos dos humanos asustados, frágiles y perdidos, y estábamos siendo perseguidos por los habitantes del bosque. Los ciervos alcanzaron primero. Uno golpeó a Susan, derribándola. Intenté aferrarme a ella. Intenté. Pero la fuerza del golpe fue demasiado grande y se me escapó de las manos. Me detuve y empecé a girar, comenzando a regresar por ella. Pero los ciervos estaban agarrando su camisa y arrastrándola hacia atrás, las ardillas y las ardillas listadas la alcanzaban y la invadían por las piernas. «¡Corre!», me gritó. Y sus ojos me suplicaban que hiciera exactamente eso. Que me salvara. Pienso en eso, tarde en la noche cuando no puedo dormir. Si debería haberme quedado. Si se arrepintió de dejarme ir y morir sola. O si le trajo algo de consuelo saber que tenía una escasa oportunidad de sobrevivir. Si fue una escapatoria bienvenida en sus últimos momentos, creyendo que yo estaba a salvo. Corrí. Y sus gritos mientras luchaba por liberarse de los animales resonaron a través de los árboles, luego se hicieron silenciosos, y luego escuché sus gritos. También se hicieron silenciosos. Corrí a medias y tropecé a través del bosque. Ya no me importaba a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Había sombras en el bosque y me decía a mí mismo que eran solo el producto de una mente ciega de terror, porque nada vino por mí en la noche. La mujer oso parecía contenta de dejarme ir. Los animales ya no me perseguían. Y cuando la primera luz del sol surgió sobre las copas de los árboles, encontré el sendero. Lo seguí. Me llevó a la bifurcación. La señal. La salida del valle. Creo que esto no fue un accidente. Creo que la mujer oso me dejó ir. Exhausto, casi ciego por las lágrimas, subí el sendero hacia afuera del valle. Hubiera dado cualquier cosa por tener a Susan a mi lado, pero sabía que ella se había ido. Ese grito, había demasiado miedo en él. Demasiado dolor. Y había terminado demasiado abruptamente. Susan tenía unos ojos hermosos. Eran avellana. Amaba todo de ella, pero sus ojos eran lo que más notaba. Como parecían brillar con una luz interior. Y cuando miré hacia abajo en el Valle de las Brujas, allí en la cima del sendero donde los pinos desaparecían por completo, dando paso a los familiares arces y robles, vi una ardilla sentada en el camino. Tenía ojos avellana. Ha pasado un mes. Nunca encontraron su cuerpo. ¿Cómo podrían, si el valle no existe de ninguna manera que les resulte familiar? Fui cuidadoso con lo que les conté. Que nos perdimos, que nos separamos.
Y eventualmente cancelaron la búsqueda. Aún no ha habido un funeral. Nadie está listo para admitir que se ha ido. Pero yo sé que se ha ido. Estoy tratando de seguir adelante, intentando procesar mi duelo. No voy más al bosque. Voy a conseguir un apartamento en una gran ciudad y quedarme allí. No me siento seguro donde hay muchos árboles. Verás, sigo pensando en esa señal, la que marcaba el inicio del bucle. Solo los niños pueden ir. Todos los demás deben quedarse. Susan se quedó atrás. La mujer oso la retuvo, como ha hecho con tantos otros. Pero entonces, ¿por qué se me permitió salir? Me advirtieron que no fuera de excursión con mi esposo. Llevábamos casados 2 años y medio, Sean y yo, y nunca habíamos tomado vacaciones. Desde nuestra luna de miel en Grecia, después de la boda, no habíamos salido juntos. Sean era psiquiatra y amaba su trabajo. Estaba tan comprometido con su labor y sus pacientes, y eso fue lo que me enamoró de él en primer lugar, su ambición y su cuidado por los demás. Sin embargo, Sean ya no estaba mucho en casa. Empezó a pasar menos tiempo conmigo y, incluso cuando estaba, siempre estaba demasiado ocupado para dedicarme tiempo. En otra ocasión, Jorge solía decir, suspirando de agotamiento y también por mi constante insistencia y necesidad de atención: no tengo vergüenza en admitir que era un poco necesitada. ¿En serio, Sean? Es como si viviera con un extraño. Algo tiene que cambiar. Después de noches sentada y durmiendo sola a su lado, me sorprendió cuando una noche llegó a casa y dijo, vamos de vacaciones. Al principio pensé que estaba bromeando, así que lo ignoré. Lo tomé como un intento de hacerme sentir bien. Pero al día siguiente, él insistía. Era agradable que Sean de repente mostrara interés, pero también me hacía sospechar el porqué. No lo cuestioné directamente, no quería desanimar sus esfuerzos. Estaba intentando, eso era lo que importaba. Excursionismo, dijo, para mi completa sorpresa. Nos da la oportunidad de simplemente estar, no sé, juntos por unos días. Creo que lo necesitamos, ¿no crees? Era ambicioso, lo admito. Sean nunca había mostrado interés por la naturaleza y mucho menos por el excursionismo. Además, era muy exigente con su higiene. No podía imaginarlo sobreviviendo 2 minutos en la naturaleza sin una ducha caliente y sus comodidades. Está bien, dije, cediendo a sus repetidos intentos. Finalmente logró convencerme, así que traté de ser optimista. Va a ser genial, incluso emocionante. No puedo esperar, dijo Sean, antes de darme un beso por primera vez en meses. Sentí que las cosas comenzaban a cambiar. Dejé la planificación y la compra del equipo de camping en manos de Sean. Principalmente porque no tenía idea de lo que realmente necesitaríamos y en segundo lugar, para ver si realmente lo llevaría a cabo. Mi mejor amiga, Darcy, no podía creerlo cuando se lo conté. ¿Por qué este cambio de actitud?, me preguntó. ¿Ha sugerido unas vacaciones tantas veces y él ha desestimado cada una y excursión? Prefiero que tú lo hagas que yo. A Darcy no le gustaba Sean. Nunca me lo dijo directamente, pero no necesitaba hacerlo. Lo veía en su desdén por su actitud fría y sombría, su negligencia hacia nuestra relación y la forma en que lo ignoraba cada vez que estaba cerca. Creo que tiene miedo de perderme, le dije, convenciéndome más a mí misma que a ella. Nunca fui de andar con rodeos, y pude notar por la ligera sonrisa de Darcy que no estaba de acuerdo. Sigo pensando que está saliendo con otra persona. Rodé los ojos. Estaba harta de escuchar esa acusación. Hace aproximadamente 1 año, Darcy vio a Sean con otro chico en un restaurante. Estaban cómodos, contentos y sumidos el uno en el otro. Incluso logró tomar fotos sin ser detectada. No probaban nada y ella no vio nada. Darcy conocía al chico con el que estaba Sean, un amigo de un amigo, algo así, y decía que solo era un joven que flipaba hamburguesas en un puesto de comida. No era exactamente alguien con quien Sean se relacionara o asociara. Nunca le conté a Sean, pensé que tal vez era uno de sus pacientes. Una regla de oro que no se rompe es no socializar con los pacientes, como me había dicho Sean años atrás. Pero tal vez había una razón para ello. O tal vez simplemente me negaba a creerlo. Estaba en casa, preempacando el coche la noche antes de que debiéramos irnos de viaje.
Quizás era la emoción de escapar o mi ansiedad general por hacer algo que nunca había hecho antes, pero pensé que era mejor estar organizada. Sean estaba en la oficina, me dijo que necesitaba finalizar algunas cosas y asegurarse de que sus pacientes supieran que estaría ausente una semana. Recibí una llamada de Darcy después de cargar el coche. No vayas a ningún lado con él, dijo, sonando insistente. ¿Qué, Darcy? ¿De qué hablas? Me interrumpió. Jorge, estoy bastante segura de que Sean no es quien dice ser. La revelación no me afectó. Ni sorpresa, ni preocupación. Solo sonaba como otro de los ataques de Darcy hacia Sean. Conozco a Sean desde hace 4 años, Darcy. Creo que lo conozco bastante bien. ¿De qué hablas? Mi amiga Sabrina es buena amiga de Tommy, el chico de las hamburguesas, ya sabes, el que vi con Sean. Murmuré. Ya sabía a dónde iba esto. Tommy está muerto, Jorge. Lo asesinaron. Me reí y luego empecé a burlarme. Estoy seria, Jorge, tienes que salir de ahí, gritó Darcy. Estás siendo ridícula, Darcy. Sé que no te gusta, pero... Tenían una relación durante 1 año. Sabrina me contó todo, dijo que él era violento con él y, por el amor de Dios, abre los ojos, Jorge. Ya había tenido suficiente. Adiós, Darcy, dije, antes de colgar. Partimos a las 5 de la mañana al día siguiente. Estuve bastante inquieta casi toda la noche. Pensaba en lo bajo que era de parte de Darcy traer a colación a un chico recientemente asesinado en mis problemas maritales y su resentimiento personal hacia Sean. No podía imaginar lo que los amigos y familiares de Tommy estaban pasando. Leí sobre la montaña, le dije a Sean mientras nos alejábamos del pueblo. La montaña Grasmere estaba a 4 horas de casa, y con cómo me sentía esa mañana, no parecía lo suficientemente lejos. Eso es bueno, algo interesante, dijo, concentrado en la carretera casi vacía. Hay muchos senderos, tiene muchas áreas boscosas alrededor. También hay arroyos y pequeños riachuelos, se ve hermosa. Fue una buena sugerencia. Sean asintió. Genial. No era genial. Era solo una montaña estándar, algo que no me interesaba particularmente, pero quería pensar en cualquier otra cosa que no fuera en que mi esposo estaba asociado con alguien que acababa de ser asesinado. Lo siguiente que dije, admito, me dio un poco de miedo cuando lo leí. Aparentemente hay una leyenda urbana sobre Grasmere. Hace años, si subías a la montaña, nunca regresabas. Bueno, esperemos que eso no sea cierto, dijo Sean con una sonrisa. Estábamos bien adentrados en el sendero principal al mediodía. El sol estaba caliente y me hacía sudar profusamente. Esos kilos de más que había ganado al entrar en mis 30 no me ayudaban en nada. Noté que Sean también luchaba. Pasamos la mayor parte del trayecto en silencio, solo charlas triviales, conversaciones educadas. ¿Quieres tomar un descanso?, le pregunté, entre jadeos. No, vamos. No falta mucho. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, dijo con una sonrisa. Era lo más animado que lo había visto en mucho tiempo. Empecé a sentirme mucho más positiva al ver que parecía disfrutarlo. Finalmente, llegamos a un terreno plano y por fin tomamos un descanso. Parte de mí se arrepentía de haber venido a Grasmere porque mi rodilla estaba molestándome por la caminata, pero la otra parte disfrutaba de la adrenalina y el logro de haber llegado tan alto. Aún había más por explorar, pero Sean y yo decidimos establecer nuestro campamento. ¿Estás seguro de que tenemos suficiente comida y agua?, le pregunté, mientras desempacaba la mínima cantidad de comida que había. Fue Sean quien empacó lo esencial. Me miró con desdén, su humor había cambiado desde que salimos del sendero. Sí. Sé lo que hago, Jorge. No soy un maldito idiota. Solo me aseguraba. Parecía estar distraído con sus pensamientos mientras preparábamos el área con nuestra tienda y demás, también estaba repetidamente impaciente y cortante conmigo. Vamos a dar un paseo, sugerí. Sean se rió con desdén. ¿No hemos caminado lo suficiente? Bueno, estamos en unas vacaciones de caminata. Sacudió la cabeza, luciendo disgustado por la sugerencia. Estoy bien aquí, puedes hacer lo que quieras. Ya había tenido suficiente de su actitud. Sean, ¿qué demonios te pasa? Se sentó del tronco en el que descansaba, moviendo ambos brazos hacia atrás y hacia adelante como si estuviera a punto de calentar para un entrenamiento.
La sonrisa en su rostro me heló la sangre. Nada, estoy en paz, Jorge. Y dijo esto mirándome por encima del hombro, como si yo fuera inferior a él. ¿En paz? Qué cosa tan extraña de decir, pensé. No dije nada más, decidí alejarme. No estaba preparada para empezar una discusión con él en medio de la nada, encima de una montaña, de todos los lugares. Lo último que ambos necesitábamos era estar en guerra cuando estábamos atrapados el uno con el otro. El bosque se sentía húmedo y olía a lluvia fresca, lo cual era inusual considerando la temperatura que el sol proyectaba sobre el suelo y el cielo despejado arriba. Me preguntaba si Sean actuaba de manera despectiva por lo que Darcy me había dicho la noche anterior. Si realmente estaba viendo a ese chico Tommy, como ella afirmaba, entonces tal vez estaba de luto, sentía culpa, incluso por ello. Quizás estaba enamorado de él. O tal vez simplemente no era cierto. Estaba confundida, pero lo que estaba claro para mí era que el viaje iba a hacer o romper nuestro matrimonio. Tenía la sensación de que sería lo último, pero hice un compromiso cuando pronuncié mis votos. Algo que tomé en serio, considerando cuánto tiempo nos llevó tener el derecho a casarnos. Hice lo mejor que pude, pero había agotado todas las opciones. Estaba cansada de intentar. De repente, escuché algunas ramas romperse detrás de mí. Ignoré el sonido la primera vez, pero luego escuché más crujidos más cerca. Sean, llamé, pero no había nadie allí. Probablemente solo era una ardilla o algo así, pensé. Saqué mi teléfono y consideré llamar a Darcy para disculparme, odiaba discutir con ella. Sin embargo, no había señal, para mi desagrado. Por supuesto, suspiré mirando mi teléfono. Me sorprendió que no me hubiera enviado un mensaje o intentado llamarme de nuevo después de que colgué la noche anterior. Normalmente era persistente cuando se trataba de hacer valer su punto. Cuando caminé de regreso a nuestra tienda, mi teléfono vibró. Varios mensajes de texto y llamadas perdidas de varias personas, un par de amigos y, para mi sorpresa, el padre de Darcy, quien me había dejado un mensaje de voz. Antes de leer los mensajes, fui directamente a su correo de voz con el corazón en la boca. Para que su padre llamara, algo tenía que estar mal. Cuando le di play, el mensaje estaba distorsionado, apenas audible. Jorge estaba angustiado, podía escucharlo en su voz. Soy Jad, se rompió en llanto. Y era difícil escuchar a un hombre duro como él llorar, solo aumentaba mi ansiedad. Ella ha sido asesinada. ¿Alguien mató a mi niña? ¿Dónde estás? Por favor, llámame. Tan pronto como el mensaje terminó, fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. Ni siquiera podía llorar. Todos los sonidos a mi alrededor se agudizaron, haciendo que mis oídos sonaran. Me quedé completamente insensible. Me tomó un minuto antes de correr de regreso a encontrar a Sean. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz monótona, su rostro impasible. Estaba sin aliento, podía sentir el color drenando de mi cara. Pero él no parecía preocupado. De hecho, se sentó con una calma inquietante. Necesitamos regresar, dije, señalando hacia donde habíamos entrado, temblando por completo. Él inclinó la cabeza. ¿Por qué querría hacer eso? Darcy ha sido asesinada. Alguien la mató. Sean se levantó, frotándose las rodillas mientras lo hacía. Nuevamente inclinó la cabeza. Lo sé, cariño. Su tono me hizo congelarme, parecía una persona completamente diferente. Sin remordimientos, sin urgencia. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Sean se rió con desprecio, mostrando sus dientes. ¿No lo has averiguado ya, Jorge, o realmente eres tan tonto como aparentas? Tu pequeña mejor amiga lo sabía, ¿verdad? Simplemente no podía dejarlo en paz. No era tonta, sabía exactamente a qué se estaba refiriendo y qué estaba confesando. Simplemente no quería despertar de esa pesadilla. Todo era un mal sueño. Conocía a Sean, sabía que él no podría haber hecho eso. No a Darcy, ni a Tommy. A nadie. Él se dedicaba a ayudar a las personas, eso era lo que hacía, se preocupaba por los demás. Pero tenía que despertar y enfrentar la realidad. ¿El niño también?, pregunté. Él lo confirmó con un asentimiento. ¿Por qué?, suspiré. Sean puso una mano detrás de su espalda y sacó un cuchillo de su cinturón. Su boca se transformó lentamente en una sonrisa sucia y amenazante.
Porque me gusta, respondió. No me di tiempo para pensar, solo me giré sobre mis talones y corrí como el infierno. Escuché sus propios pies aplastando las hojas, estaba persiguiéndome, corriendo no muy lejos de mí. Me atreví a mirar hacia atrás. El rostro de Sean estaba carmesí, el sudor goteaba de él y caía en pequeñas gotas sobre su camiseta. No podía superar el hambre en sus ojos, el deseo, como un depredador persiguiendo a su presa. Eso era yo para él. Dirigí mis ojos al cuchillo en su mano, observé cómo se balanceaba de un lado a otro, reflejando el sol brillante. Imaginé cómo atravesaría mi piel. Imaginé cómo me cortaría el cuello con él. Perdí la concentración mirando el cuchillo, no presté atención a hacia dónde corría. Mi zapatilla tropezó con algo duro en el suelo, y me golpeé la rodilla antes de caer por completo al suelo. El dolor en mi rodilla era insoportable, pero lo ignoré y me levanté, lista para seguir corriendo. Era demasiado tarde. Me empujó de nuevo al suelo, esta vez caí de cara, pero rápidamente me giró para enfrentarme. Sus ojos se agrandaron de satisfacción mientras apoyaba todo su peso sobre mi estómago. También podía sentir su erección a través de los pantalones. Sean, no. Esto no eres tú. Te amo. Mis súplicas no le importaron. Levantó el cuchillo mientras yo intentaba forcejear. Qué lástima, y esas fueron las últimas palabras que Sean me dijo. No lo vi detrás de Sean, debió haber esperado pacientemente. Tal vez incluso había presenciado todo. La sangre de Sean salpicó en mi cara y en mi camisa. La sensación de que la sangre me golpeaba la cara hizo que cerrara los ojos. Parecía que los tuve cerrados por más tiempo del que realmente fue. La oscuridad fue reconfortante por esos breves segundos. Supongo que es verdad lo que dicen. Cuando piensas que vas a morir, toda tu vida pasa frente a tus ojos. Y había sido una idiota. Debería haber dejado a Sean hace mucho tiempo. Debería haber escuchado a Darcy. Solo cuando abrí los ojos vi que el pico había atravesado directamente el costado de su cráneo. Sus ojos seguían abiertos. Su cuerpo se convulsionó incontrolablemente durante unos segundos antes de quedar inerte. Entonces vi cómo su cuerpo era levantado sobre mí con la fuerza del pico. Lo arrojaron a un lado como un muñeco de trapo, su cráneo se desprendió del pico como carne de un hueso. Lentamente giré la cabeza para verlo. Era al menos de 2,5 metros. Y se parecía a todas las pesadillas oscuras e inescapables que alguna vez había tenido. La pesadilla tenía la apariencia de un hombre por su forma, pero lo que fuera, quien fuera, no era humano. Su piel era de un rosado hervido, con manchas moradas que palpitaban como venas gruesas. El rostro era vacío. Sin ojos, la estructura esquelética de una nariz apenas asomaba y una boca esparcida con colmillos dispersos. Los colmillos goteaban saliva. Yo era su presa de nuevo. En el tiempo que tardé en registrar lo que veía y absorber su aterradora presencia, vi cómo el pico se alzaba sobre mí. Antes de que pudiera bajarlo directamente sobre mi entrepierna, me levanté y corrí. No me siguió, no sabía con precisión cuánto tiempo llevaba corriendo, podrían haber sido 5 minutos o media hora, no lo estaba midiendo. Era suficiente para que mi boca se secara y comenzara a jadear, como si hubiera fumado varios paquetes de cigarrillos. Finalmente, reconocí el dolor punzante en mi rodilla, antes de frotarla, ya sentía el calor ardiente que irradiaba de ella. Me arriesgué a pensar que estaba lo suficientemente lejos de la pesadilla como para intentar llamar a rescate de montaña. No había señal, pero aún así marqué al 911. Nada. Desconexión instantánea. Maldita sea, me dije. Entonces me di cuenta de que, en lugar de bajar la montaña, había seguido subiendo. Esperaba no haber subido tanto como para perder el sentido de la orientación si intentaba regresar. Con suerte, encontraría señal en el camino. Cojeando y tratando de moverme con mi pierna buena, miré a mi alrededor. La costa estaba despejada. Me apoyé en los árboles y traté de ser lo más discreto posible. Noté un sendero y tracé un plan, seguirlo. Si lograba bajar lo suficiente, tal vez me llevaría de nuevo al pie de la montaña y podría intentar escapar. Estaba a punto de poner en marcha mi plan cuando la pesadilla emergió de entre los árboles. Se quedó allí, frente a mí, esperando pacientemente. Aunque parecía ciega, podía verme y sentirme, eso lo sabía. Pensé en qué dirección correr. Eché un vistazo rápido hacia mi izquierda y vi una colina más abajo.
No podía ver lo profundo que era desde donde estaba, por lo que sabía podía ser una caída larga. Tenía que actuar rápido, comenzó a moverse y levantó el pico, listo para atacar. No tenía otra opción, tenía que arriesgarme. Corrí hacia la izquierda mientras imitaba mi movimiento. No podía creer la velocidad que tenía, pensé que lo lograría, pero la pesadilla se acercó y balanceó el pico. Estaba a centímetros de mi cabeza cuando salté al vacío. Sentí el suelo en las yemas de mis dedos, húmedo. Probablemente eso me salvó la vida de la caída. El impacto al rodar colina abajo no hizo ningún favor a mis extremidades. Me levanté a duras penas y me estremecí por el dolor en todo el cuerpo. Tuve suerte de no haberme roto nada. Me orienté y me limpié el labio que ardía, sangre. Sentí la herida con la lengua, lo que fue como echarle sal a la herida. No podía creer lo que veía cuando esa cosa apareció en el camino frente a mí. Tienes que estar jodiéndome, murmuré, intentando correr en la dirección opuesta. Mis piernas ya no me dejaban correr, apenas conseguí una cojera patética. Pensé que era el final. Esta vez, de verdad. ¿De verdad sigues intentando correr? Se me heló la sangre al reconocer la voz. Me giré para ver a Sean en lugar de la pesadilla, con los brazos cruzados, su labio torcido, satisfecho y completamente ileso. Era imposible. Estás muerto, le dije. Te vi morir. Chasqueó la lengua y agitó un dedo. No estoy muerto, dijo Sean, y procedió a clavar su dedo en el lado de su cráneo, justo donde lo vi ser atravesado. Estoy aquí dentro. Siempre me tendrás en tu cabeza, especialmente ahora que sabes quién soy en realidad. Eres un maldito débil, Jorge. Sean se acercaba, pero yo no retrocedí. No podía creer que estuviera vivo. Estás muerto, repetí, firme. ¿Qué harás ahora que no tienes a nadie más que te ame? Estoy muerto, Darcy está muerta. ¿Quién te queda? Ya estaba a pocos centímetros de mí, esa aparición de Sean. No era él, no era el hombre que yo amaba. No le temía a él ni a sus crueles palabras. Aunque tenía su forma, aunque probablemente hablara sus verdaderos pensamientos, no me afectaban. Sean, mi esposo, un asesino, estaba muerto y no podía lastimar a nadie más. Ni siquiera a mí. La aparición de Sean levantó el pico de la pesadilla, apareció de la nada y fue a lanzarlo. Antes de que pudiera hacerlo, agarré el mango de madera con toda la fuerza que me quedaba. Me tengo a mí, dije, mirando a los ojos del doble de mi esposo muerto. Le arrebaté el pico de las manos y lo golpeé en la cabeza. Fue Sean quien cayó al suelo, pero en la tierra yacía la pesadilla, inmóvil. La sangre comenzó a brotar de su cráneo, y se deslizó como un arroyo en la tierra. Me tomó un tiempo encontrar el sendero original por el que habíamos subido. Bajé cojeando, con todo el cuerpo dolorido, el dolor punzando en mis nervios. Después de un rato, encontré señal y llamé al 911. Cuando finalmente llegué al pie de la montaña, el equipo de rescate estaba allí esperándome. Eché un último vistazo al paisaje de la montaña Grasmere. Bajo el cielo nocturno, se veía inquietante y mortal. Nunca encontraron el cuerpo de Sean. Fui de excursión y fui perseguido por una criatura. Nunca volveré a ir de excursión. Siempre he sido una persona aventurera, buscando nuevos desafíos y experiencias. Cuando fui de vacaciones a un pequeño pueblo, no recuerdo el nombre en este momento, en el norte de Estados Unidos, supe que tenía que hacer una excursión en algún lugar cercano. Al día siguiente, empaqué mis cosas y partí temprano por la mañana, emocionado por explorar lo que para mí era un lugar completamente desconocido. A medida que avanzaba el día, me maravillaba de la belleza del bosque. El sol se filtraba a través de los árboles, proyectando un cálido resplandor sobre el paisaje. Respiré profundamente el aire fresco y limpio y sonreí para mis adentros. Esto era exactamente lo que necesitaba, una oportunidad para escapar del estrés de la vida cotidiana y conectar con la naturaleza. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, empecé a sentir una inquietud apoderarse de mí. El bosque parecía volverse más oscuro y amenazante a medida que la luz se desvanecía. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Aceleré el paso, tratando de regresar a la seguridad de mi coche lo antes posible. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que solo era un árbol.
Era alto y delgado, con una corteza que parecía casi piel. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un árbol en absoluto. Era una criatura, un monstruo. Su piel era de un gris opaco y sus ojos brillaban con una luz blanca intensa. Parecía estar mirándome fijamente y me quedé paralizado de miedo. Sabía que tenía que hacer algo, pero no podía moverme. De repente, la criatura se movió. No era un árbol después de todo, se había estado haciendo pasar por uno, esperando su oportunidad para atacar. Se lanzó hacia mí y finalmente encontré la fuerza para correr. Corrí a través del bosque, sin atreverme a mirar atrás. Podía escuchar los pasos de la criatura detrás de mí, cada vez más cerca. Sabía que no podría huir para siempre. Mientras corría, no podía evitar preguntarme cómo había surgido esa criatura. ¿Era algún tipo de animal mutado o era algo más siniestro? Lo que fuera, sabía que tenía que escapar. Escaneé el área, buscando algo que pudiera usar a mi favor. Mis ojos se posaron en un grupo de rocas a un lado del camino. Me desvié del sendero y corrí hacia las rocas con la esperanza de usarlas como cobertura. Al dar detrás de ellas, escuché a la criatura emitir un gruñido gutural. Me había perdido de vista, al menos por el momento. Aproveché la oportunidad para recuperar el aliento y evaluar mi situación. Estaba perdido en el bosque, siendo cazado por un monstruo que no entendía. Mi teléfono no tenía señal, así que no podía pedir ayuda. Estaba completamente solo. Pero no podía rendirme. Tenía que encontrar una manera de escapar. Miré por encima de las rocas, tratando de tener una idea de dónde estaba la criatura. Vi un destello de movimiento a un lado y supe que aún me estaba buscando. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarme donde estaba y esperar lo mejor, o podía intentar correr y hacer una escapada. Decidí arriesgarme. Salí corriendo de detrás de las rocas y me lancé por el sendero, sin mirar atrás. Podía escuchar los pasos de la criatura detrás de mí, pero no me atreví a darme la vuelta. Corrí tan rápido como pude, mis pies golpeando el suelo. Podía ver el destello de mi coche a lo lejos y sabía que estaba casi allí. Pero cuando extendí la mano hacia la manija de la puerta, sentí una mano en mi hombro. Me volví y vi a la criatura detrás de mí, sus ojos blancos brillando en la oscuridad. Cerré los ojos, esperando lo peor. Esperé un par de segundos, en pánico, inmovilizado por el miedo, y cuando abrí los ojos, la criatura había desaparecido por completo. Nunca volví a hacer senderismo solo en el bosque. La memoria de esa noche aún me atormenta hasta el día de hoy. Decidí contar esta historia porque era una carga de la que quería deshacerme durante mucho tiempo y para recordarles a las personas que incluso en la belleza de la naturaleza pueden acechar peligros en las sombras. La criatura pudo haber sido de alguna manera un producto de mi imaginación o algún tipo de alucinación, pero el miedo que me inspiró